capítulo 4. Vamos a ir a Lucas capítulo 4. Y mientras tú vas a Lucas, ustedes recuerden que yo acostumbro a hacer una pregunta inicial. Cada vez que se te habla de una posesión demoníaca, escuchaste bien, o un espíritu del demonio, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Algún pasaje de las Escrituras? ¿O una película de Hollywood? ¿Qué es lo primero de esto? Es cuando te escuchas, tú mencionas, ¿qué es lo primero que tú piensas? ¿Una escena de las Escrituras o es una película de Hollywood? ¿Qué tiene que ver con eso? Bueno, vamos a ir al capítulo 4 de Lucas. Hoy vamos a estar en los versículos del 31 al 37. Capítulo 4 de Lucas, del versículo 31 al 37. Dice así: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraba en su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y salte. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y sana. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Vamos a orar. Oh Dios, Señor, bendito sea tu providencia y en tu amor. Como le preguntaba a mis hermanos, quizás todos tenemos una presuposición hacia que este mundo demoníaco, hacia este espíritu de demonios y todo lo que vemos en algunas escenas. Quizás puede estar influenciado por lo que el mundo nos ha ofrecido en entretenimiento por medio de películas, quizás por una mala experiencia personal de alguien conocido cercano a nosotros. Pero hoy estamos a la luz de tu palabra y vemos una escena poco común para la vida cristiana, pero una escena que puede presentarse. Por esto, Padre, queremos acudir a ti para que tú nos des un corazón humilde para atender tu palabra a la luz de tu escritura, tener un nuevo aprendimiento, ser renovado en nuestro entendimiento, abrazar tu verdad. Tu gracia vendrá a nosotros, porque tú, Señor, no rechazas al humilde de corazón, pero sí resistes al soberbio. Por eso, Señor, te queremos pedir que no tengas en cuenta nuestras condiciones y que con todas las preocupaciones que tenemos en nuestras propias casas, en nuestra propia silla donde nos encontramos aquí sentados, eso no sea de tropiezo, Dios. Todos tenemos una serie de dificultades, agobios, problemas, y podemos presentar delante de ti, trabajados o cargados, pero tú solo nos puedes dar descanso. Cristo mismo, Señor, permítenos ver la autoridad de tu palabra, permítenos someternos a ella, permítenos glorificar tu nombre a la luz de este texto, Señor. No nos dejes ir a nuestra casa igual a como llegamos, sino que seamos transformados y que ese mayor conocimiento de ti se refleje en un mayor amor por ti. Bendito seas, Dios. Amén y amén. Quizás si estuvieran las luces apagadas, poco tenues, lluvia con relámpago, y leyéramos este pasaje, algunos de ustedes estarían con otro tipo de cara, en el sentido que no es común, como decíamos en la oración, este tipo de escenas. Y sabemos que en lo relacionado a, como se dice aquí, espíritu demonio inmundo que se hallaba en un hombre, existen muchas y muchas enseñanzas donde ustedes y yo hemos estado en un extremo o en el otro. ¿Cuáles son los extremos que conocemos acerca de este tipo de escenario? Uno donde tienen una pelea constante a punta de agarrote, ataduras, declaraciones, no sé qué más tipo de contienda puedan, pero ustedes saben a qué me refiero contra Satanás, ¿no? Hay congregaciones que se dedican únicamente a estar peleando con él, intentando arrebatarles lo que
porque ellos consideran sus bendiciones a él como si Satanás tuviera las bendiciones por allá ocultas que le pertenecen a las personas. El otro extremo que podemos caer es ¿cuál? La negación, como si no existiera, como si no tuviera un grado de influencia en las personas, como que solamente son cuentos de brujería y hechicerías de los ancianos o de las personas que te decían adulta cuando tú eras niño para asustarte y hacerte dormir con miedo. Pero las escrituras nos muestran que hay una escena real, y aquí vemos a Jesús, y Lucas nos lleva a ver el primer milagro que él relata, y es cómo Jesús hace que un demonio salga de una persona. Sin embargo, es importante que podamos comprender que en la narración que Lucas viene haciendo nos recuerda una palabra que fue mencionada con anterioridad, y es autoridad. Miren que esa palabra autoridad se repite en estos 3, 4, 5, 6, 7 versículos, y es autoridad. Al principio nos dice que él predicaba, y se admiraban de su predicación, de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Y al final, en el versículo 36, también dice que él tenía autoridad y poder para mandar a los espíritus inmundos para que salieran. Entonces, nuestro sermón se titula en la mañana de hoy: la autoridad de Jesús sobre los demonios. Y este capítulo, próximo sermón, será la autoridad de Jesús sobre la enfermedad, y es el pasaje acerca de la suegra de Pedro, también acerca de otras muchas personas que sanó, así como a otras personas que les sacó los demonios, donde ordenaba y estos salían. Y luego en el capítulo 5 encontraremos la autoridad de Jesús sobre la naturaleza, y es la escena de la pesca milagrosa que ustedes conocen. Lucas va haciendo un énfasis a que Jesús es una persona singular, y todo empezó con su predicación en el capítulo 4, ¿no? ¿Ustedes recuerdan? Cuando Jesús dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo soy el ungido del Señor. Él me ha enviado, ¿para qué? Para predicar. Recordemos que el sermón pasado, aprendíamos que Jesús se identificaba en este pasaje de Isaías como el Salvador. Eso generó una serie de confusiones y pleitos y enojos en medio de la sinagoga. Al principio ellos se admiraron precisamente por las palabras, por la forma en que predicaban, y se indagaban: ¿no es este el hijo de José? Como más adelante veremos en otro texto, ¿de dónde ésta aprendió letras? ¿De dónde ésta aprendió la capacidad de predicar como lo hace? Y luego que Lucas ha hecho su narración, a diferencia de los demás evangelios, es decir, nos muestra las credenciales del Mesías Salvador desde las profecías del que va a ser el heraldo de Juan el Bautista. Ustedes recuerdan toda la escena. Nos mostró también Lucas el anuncio que se le hizo a la madre de Jesús, a María. En muchas escenas Lucas nos va dando como vistazos: este es el Salvador, va dando como una serie de anuncios. Cuando Jesús entra en escena, Lucas nos hace una narración para evidenciar que los anuncios anteriores por parte de Simeón, por parte de Ana, por parte de María, por parte de Elizabeth, por parte de Zacarías, por parte de los pastores, era real. Todo lo que se profetizó sobre Jesús era real. ¿Cómo? En el bautismo de él. Y la mayor forma de evidenciar que era real es escuchando la voz de Dios. Este es mi hijo amado. Nadie puede poner eso en duda. Pero ahora, luego de mostrarnos de que ese Cristo nacido en Belén, que vivió en Nazaret, era el Cristo anunciado, escuchamos por la boca del mismo Jesús: yo soy el ungido del Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y precisamente como aprendíamos en el libro de Hechos, ¿para qué viene el Espíritu del Señor con poder? Para anunciar las verdades del Evangelio, para anunciar las verdades del Evangelio. Pero ese poder, entonces, Lucas nos lleva a evidenciarlo de forma práctica o real. ¿Sí? O
¿sí? Yo soy el ungido del Señor, yo soy el ungido del Señor, pero vengo a evidenciarlo de forma práctica. Y es ahí donde los milagros empiezan a entrar en escena. Son como cuando tú entregas una hoja de vida que te piden que des los soportes, ¿no? Para verificar que tu información es real. Bueno, estos son los soportes por los cuales se evidencia la realidad mesiánica acerca de Jesús. Cristo es Salvador. Cristo es Salvador. Él predica de una forma no tradicional. Era admirable cuando él predicaba. Pero antes de entrar al sermón, y espero que ustedes puedan ser pacientes, este sermón tiene una introducción, este sermón tiene la confrontación o la predicación de Jesús, la respuesta del demonio a esa predicación y la ratificación de su autoridad en Cristo. La introducción es lo más largo de este sermón, pero no se preocupen que los demás puntos son más cortos. ¿Por qué quiero hacer la introducción lo más largo? Porque quiero sentar las bases. Quiero aprovechar esta porción de las Escrituras para aclarar muchas dudas que ustedes y que yo hemos tenido acerca de lo que significa Satanás y los demonios y los espíritus inmundos y las posesiones demoníacas y la influencia que Satanás tiene o no sobre el cristiano. ¿Ustedes se han preguntado eso, no? ¿Será que como cristiano puedo ser poseído por un demonio? ¿Algún día se han preguntado eso? ¿O lo han escuchado? ¿Será que tienes que batallar con ellos porque el demonio se te puede meter? Tienes que tener cuidado, pendiente, porque puedes ser poseído por un demonio. Y sé que tantas y tantas cosas. Espero que podamos primero ejercer una práctica de ser receptibles a la información para llegar a la conclusión. ¿Jesús puede vencer a Satanás? Sí. ¿Dónde quedó comprobado? Al inicio del capítulo 4, ¿cierto? ¿Dónde? En el desierto. Fue demostrado para nosotros que Él es el capitán de nuestra salvación, como lo dice Hebreos capítulo 2, ¿no? Donde Él le quitó, venciendo a Satanás, el gobierno que tenía sobre la muerte, haciendo que las personas vivieran temerosas. Eso fue algo que aprendimos. Pero, habiendo una guerra espiritual y sabiendo que Él puede vencer a Satanás, ¿puede Jesús ayudar al ser humano también a vencer a Satanás? ¿Puede Jesús ayudar al ser humano también a vencer a Satanás y a sus demonios? La respuesta rápida sería que sí, porque aquí lo vemos. Pero vamos a ir un poco más allá. Vamos a ir un poco más allá. Y en esta mañana, para ver si los animo, que ustedes en su casa también, los voy a hacer usar sus Biblias. Sí, ese libro que tienen en su casa, que a veces nada más abren los domingos. Vamos a ir ahí y los voy a llevar a varios pasajes. Un predicador decía que el mejor sonido que él podía escuchar era cuando su público pasaba entre hojas, que para eso era un placer. No se deleita porque entendía que la audiencia está conectada con lo que se está enseñando. Y vamos a ver una serie de pasajes que nos ilustran cuál es la actividad de Satanás al día de hoy. Él se declaró diciendo como: yo tengo toda potestad, Jesús, y te la puedo otorgar. Pero decíamos que Él es el padre de la mentira y que ciertamente la potestad sobre los reinos no está sobre Él, sino sobre Dios. Pero la Escritura hace una serie de afirmaciones acerca de Él. Primero vamos a ir con el apóstol Juan y vamos a ir a Primera de Juan. Vamos a ir a Primera de Juan, el capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Nos vamos a volver más hábiles al pasar este año en buscar textos en las Escrituras si lo seguimos practicando. Miren lo que dice el versículo 8. Miren lo que dice el versículo 8. Capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Quién es? Jesucristo. Para deshacer las obras del diablo. Jesús vino a tener una confrontación al cumplir lo que inició en el Edén,
en la promesa de Dios, ¿no? El hijo, la simiente de la mujer, pondría sus pies sobre las cabezas de la simiente de la serpiente. ¿Y qué nos dice el versículo 10? En esto se manifiestan ¿quiénes? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Cuándo nos da una clasificación de la humanidad? Solo existen dos clases de personas. ¿Quiénes son? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Esto suena fuerte, porque estamos diciendo que todo el que no es creyente pertenece a ¿quiénes? A los hijos del diablo. Pero ¿de qué forma pertenecen a los hijos del diablo? O sea, que son personas que son dominadas por un espíritu de demonio, como la escena que estamos en Lucas. Vamos a ver un poco más allá. Vamos a ir un poco más allá. Ahí mismo, en 1 de Juan, ahora vamos al capítulo 5, solo tienes que pasar la hoja. Va a seguir el capítulo 5, solo tienes que pasar la hoja. Miren lo que dice versículo 18 y versículo 19 del capítulo 5 de 1 de Juan. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no ¿qué? No le toca. Recuerden todo este escenario que estamos poniendo como fundamento de este escenario. El maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿qué? Bajo el maligno. Entonces vemos que Satanás tiene, por decirlo de alguna forma, un gobierno, tiene a las personas sujetadas bajo él. Y ese bajo el maligno es una señal de que él ejerce cierta influencia sobre las personas. ¿Pero sobre quiénes? Sobre los que no han nacido de Dios. Satanás ejerce influencia en aquellos que son impíos, en aquellos que son no regenerados, en pocas palabras, en aquellos que no son cristianos. Sí, yo sé que tenemos familiares, yo también tengo familiares. ¿Cuál es ese tipo de influencia? No estoy diciéndole, llamándolo satánicos a todos aquellos que no sean cristianos, no, pero la Biblia nos está diciendo que están bajo el maligno, bajo el maligno. Vamos a mirar palabras, por ejemplo, del apóstol Pablo en Efesios, capítulo 2. Efesios se encuentra después de qué libro? Gálatas, exacto. Efesios está después de Gálatas. Miren cuál es la influencia en lo que ejerce Satanás en todas aquellas personas que son impías. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, es decir, cuando tú no eras cristiano, cuando Dios no te había dado una nueva vida, cuando no había hablado aquí la regeneración, tú andabas en delitos y pecados. ¿Y qué es lo que tú hacías? Seguías la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Ese es otro nombre para Satanás. Ese es otro nombre para Satanás. ¿De qué forma es influenciada las personas que no son cristianas? Cuando siguen la corriente de este mundo. Satanás tiene un sistema demoníaco de maldad que ejerce con sus demonios, que influye y hace que las personas permanezcan en ignorancia de Dios y que más bien le den rienda suelta a sus deseos pecaminosos. ¿Dónde crees que tú está el fundamento de todos estos entretenimientos que te alejan de Dios? Estoy diciendo que las redes sociales son del demonio. No, y una de las cosas que vamos a notar, si de pronto no han pensado, la escena en la que estamos en Lucas ocurre en una doble sinagoga. Ese dato es muy importante. Pero estamos poniendo un fundamento. Satanás ejerce un sistema haciendo que las personas vivan según la corriente de este mundo. ¿Y cómo vivían según la corriente de este mundo? El versículo 3 nos dice: vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros también pertenecíamos al reino de Satanás, al liderazgo que Satanás tiene, a ese príncipe de la potestad del aire. Para terminar, un pasaje más, podemos mirar 2 de Corintios. 2 de Corintios está antes de ¿cuál? Gálatas. 2 de Corintios, estamos cerquita, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4.
Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3, versículo 4. Versículo 3 y versículo 4. Segunda de Corintios capítulo 3, perdón. Segunda de Corintios capítulo 4, los versículos 3 y 4. Listo, estamos ahí. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios, con D pequeña, de este siglo, cegó el entendimiento de los quienes, los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Quién es el Dios de este siglo con D pequeña? Satanás. ¿Y cuál es la influencia que ejerce Satanás en aquellos incrédulos? Bueno, los enceguece. ¿De qué forma? De todo este sistema que sirve para apartarnos de Dios. Todo aquello que nos impulsa para ser apartados de Dios es Satanás obrando. No fue lo que le ofreció Satanás a Jesucristo: te daré todo el gobierno sin que te sometas a la voluntad de ir a la cruz, apartarlo de la obediencia a Dios. O lo que Pedro le ofrece a Cristo: Señor, no digas eso de ti. Cuando Cristo reprende a Pedro: apártate de aquí, Satanás, apártate de aquí, Satanás. Entonces, en conclusión, Satanás ejerce un dominio sobre las personas que no son cristianas, sobre las personas que no han nacido de Dios. Este dominio lo hace para enceguecerlo, para que el evangelio de la gloria de Cristo no les alumbre a las personas. Los hace proporcionando para ellos rienda suelta o dándole los medios para que se desemboquen en sus deseos pecaminosos. Es claro que existen los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esa esfera, entonces, entendemos que Satanás tiene cierto gobierno, por decirlo de alguna palabra, o cierta influencia más bien sobre las personas. Ahora, como pudimos ver aquí, en todos estos pasajes, no es igual a lo que la narración que tenemos de Lucas. Porque en Lucas estamos viendo una posesión demoníaca, donde una persona, por los otros relatos, no puede tener control sobre sí mismo. En una posesión demoníaca, como podemos ver en Lucas capítulo 8, ¿ustedes recuerdan? El demoniado gadareno que corría sin ropa y que dormía en el cementerio. ¿Y él por qué andaba sin ropa? Porque había un dominio que hacía este demonio, una influencia que hacía este demonio a tal punto que no permitía que fuera controlado. Un poco más de las escenas que ustedes y yo hemos visto en las Escrituras y que se asemejan a ruidos extraños por sus bocas, a fuerzas sobrenaturales y todo este tipo de cosas. Queda claro entonces que Satanás ejerce una influencia. Es realidad la influencia de Satanás, pero sobre el incrédulo. No puede tocar, como dijo Primera de Juan. Ahora, en esta escena donde nos encontramos acerca de la posesión demoníaca. Es interesante que en el Antiguo Testamento no vemos ningún tipo de escenario así, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan algún texto del Antiguo Testamento donde vean influencia por parte de un demonio en una persona? No lo vemos. Y también es muy interesante que solamente vemos este escenario donde parece que los demonios se activaran. ¿Durante qué libros de las Escrituras? Los Evangelios. ¿Y dónde más? En el libro de Hechos. Aquellos a quien Cristo mismo le dio su autoridad para evidenciar el Evangelio que estaba siendo pregonado, batallaron con los demonios como Él lo hizo, que fueron sus apóstoles. Pero en las epístolas, a partir de Romanos en adelante, no vemos ninguna escena en alguna iglesia, ni en Éfesos, ni en Corintios, ni en Tesalonicenses, ni en Tesalónica, ni en Colosas, en ninguna parte donde veamos una escena de un demoniado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que hay un punto particular. Podemos considerar que más bien a los demonios no les gusta ser descubiertos. ¿Y por qué entonces cuando Jesús predicaba, o sus apóstoles con la autoridad que Cristo predicaba, eran descubiertos? Ya lo vamos a ver. Ahora, si podíamos decir que se terminó la introducción, una advertencia que era un poco extensa. Pero ¿qué dice nuestro sermón, nuestro texto?
Descendió Jesús a Capernaum. ¿Dónde estaba él antes? Recuerden, Nazaret, donde él se hallaba. Nazaret se encontraba por encima del mar, de sus metros, y Capernaum, una ciudad que queda por debajo del mar. Una distancia, más o menos, una diferencia de unos 2000 pies en altura de uno al otro. Entonces, por eso dice que descendió Jesús a Capernaum. El relato que vemos aquí en esta escena es paralelo del Evangelio de Marcos. Toda esta escena, del versículo 31 al versículo 44, lo encontramos en el capítulo 1 de Marcos, desde el versículo 21 de Marcos hasta el versículo 39. Simplemente como para que pudiéramos comparar y mirar detalles de un complemento de un evangelio al otro. Él llega entonces a Capernaum. Sabemos que duró más o menos 1 año y medio obrando en esta ciudad. ¿Y qué es lo que hacía constantemente el Señor Jesús? Aprendíamos que el ministerio principal de él, ¿cuál era? No hacer milagros, sino que predicar. El Señor me ha ungido para traer buenas nuevas de salvación. El ministerio principal de Cristo era predicar, y le encantaba predicar. ¿Dónde? En las sinagogas, en los días de reposo. ¿Cuáles eran los días de reposo para el pueblo judío? Que empezaba más o menos 6 de la tarde del viernes y terminaba el sábado 6 de la tarde. Eso va a ser importante para nuestro próximo sermón acerca del milagro de sanidad que miraremos a partir del versículo 38. Se encontraba entonces en un día de reposo, y él llegó a donde ellos, y nos dice el versículo más adelante, en los versículos 44, por ejemplo, que él predicaba en todas las sinagogas. Entonces él se halla en una sinagoga y él predicaba el día de reposo. Versículo 32 nos dice, y este aquí es nuestro segundo punto, la predicación de Cristo, la predicación con autoridad de Cristo. Se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Les decía en el sermón pasado, tenía que ser tremendo escuchar la predicación de Cristo. Él es el autor de las Escrituras. Nosotros intentamos, en dependencia de él, transmitir el mensaje que él ha dado, pero es el mismo autor de las Escrituras. Ser expuesto a una predicación de Cristo tiene que ser algo fantástico, y las personas captaban la capacidad que él tenía de transmitir el mensaje. Cristo mismo era una persona rica en ilustraciones, ¿no? Vemos las parábolas que él narra, vemos sus enseñanzas, vemos cómo siempre generó esa admiración. Pero aquí hay un detalle que nos añade Lucas: su palabra era con autoridad. Su palabra era con autoridad. ¿Qué quiere decir esto y por qué generaba admiración? En el contexto judío, los rabinos, cuando enseñan, sus buenas enseñanzas están basadas en la palabra de otro rabino. Así dice Gamaliel, así dice tal rabino, así dice tal rabino. Cuando están explicando la ley o los profetas, ellos constantemente están citando la explicación de otro rabino. Por eso en el Sermón del Monte el Señor Jesús dice: ustedes, se les fue dicho, ustedes han escuchado, pero yo os digo. Hay una autoridad distinta. La interpretación no proviene de otro maestro. La interpretación que yo les traigo es la correcta, porque viene de Dios. Lo que el Padre me ha dado, yo se lo he dado a ustedes. Lo que el Padre me ha revelado, yo se lo he revelado a ustedes. La autoridad con la que Jesús predicaba era de admirar. ¿Quién es este? Y siempre generó cuestionamientos. ¿No es este el hijo de José? ¿Cómo sabe este letras y enseña? Y en medio de la predicación, entonces, vemos la respuesta de un espíritu de demonio inmundo que se hallaba dentro de un hombre. ¿Dónde estaban? En la sinagoga. ¿Qué estaría predicando Jesús? No lo sabemos. Pasaje pasado en Nazaret, sabemos que predicó un pasaje en Isaías 61. Pero entendemos por el último pasaje de Lucas que ustedes conocen, que es el camino a Emaús. Lo que hemos estudiado, que utilizamos nuestro método Boarte, entendemos que Jesús tomó a 2 discípulos y les explicó las Escrituras. ¿Y qué le dijo? De cada texto de las Escrituras de ese entonces, en el Antiguo Testamento, les mostró cómo las Escrituras
hablaban acerca del Mesías. Entonces tenemos convicción que él pudo haber abierto un pasaje en Jeremías, en Isaías, y apuntar ¿a quién? A él mismo. La predicación de Jesús en esa sinagoga y en todas las sinagogas era cristocéntrica. Era cristocéntrica, así como lo vimos en el capítulo anterior. Y esa predicación, donde él se identifica como el Salvador, generó una respuesta en el demonio que se hallaba dentro de una persona. La predicación de Cristo generó una respuesta en el demonio que se hallaba dentro de una persona. Miren esa frase: la predicación cristocéntrica generó una respuesta que se hallaba dentro del demonio que estaba en una persona. ¿Y cuál fue la respuesta? Una exclamación a gran voz. Estamos aquí predicando. Está Cristo predicando. Y de un momento a otro, una persona que siempre ha estado en medio de nosotros, que ha asistido varias veces a las reuniones congregacionales, se para y mira a Jesús y le dice: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el tema? ¿Desafiante? ¿Lo desafiado? ¿Quién eres tú? No. Terror, temblor, como dice Santiago. Los demonios creen y tiemblan. Te hubo miedo cuando Jesús predicó y dijo: yo soy el ungido de Jehová, el que ha venido ¿para qué? Para derribar la autoridad que tenía Satanás. El demonio ahí que estaba tranquilo, sentado, una vez reaccionó: esto tiene que ver conmigo. Este es el que dice las Escrituras que el Señor habría enviado para derrotarnos. ¿Cuál es el castigo que le espera a toda persona malvada o todo ser malvado? En este caso, los demonios. El lago de fuego, las tinieblas, el infierno. Y es por eso que le pregunta: ¿has venido para destruirnos? Es hoy el día de la condenación eterna. Y esa pregunta la vamos a ver más adelante en otras posesiones demoníacas que Lucas narra. ¿Has venido para destruirnos? Ellos sienten temor cuando Cristo predicaba, sentían temor cuando reconocían a Cristo, porque ellos saben que no hay opción de escapatoria para ellos. Su destino eterno de perdición está garantizado. Guardando reverencia al Señor. Es como cuando en una escena cinematográfica las personas veían que llegaba la muerte, ¿no? Con su vestidura, con su instrumento que tiene la muerte. Es decir, ha llegado el momento de terminar. Guardando reverencia al Señor, les decía. Lo que generó esta conmoción en el demonio fue una predicación cristocéntrica. Pero en la iglesia moderna deseamos ir y sacar demonios ¿cómo? Peleando. Algunos llevan aceite, otros llevan agua, y empiezan una serie de rituales y de situaciones que hacen y se desgastan físicamente. Pero Jesús, con una sola palabra, llevó a cabo su acción, porque el poder de Él es suficiente para reinar y gobernar Satanás y a sus demonios. Cristo tiene autoridad aún sobre los demonios. Ahora, yo quiero que nos imaginemos esa respuesta. Jesús predicando, se para a alguien. Jesús comprende que seguramente con una voz no audible de una persona, una voz extraña, esta persona lo denuncia. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Y por cierto, mire la teología del demonio, ¿no? Lo identifica en su humanidad, sabía que era verdaderamente hombre. Ese título Nazareno hace referencia a su ciudad donde había vivido,
y Él es el Santo de Dios acerca de su divinidad. Una muy buena cristología tiene el demonio. No negó la divinidad de Cristo. Pero Jesús pronunció una sola palabra. En este caso, una palabra y una acción: cállate y sal de él. Pero ¿cómo tuvo que haber sido eso? Sinagoga, judía, el primer siglo, no nos imaginemos un aire acondicionado, una condición distinta. Haciendo la predicación, llevando la enseñanza de la palabra, se para un demonio delante de ti. Todos tenemos muchas veces una imagen de Jesús como lo vemos en las películas: buen mozo, todo lo demás con el pelo feo, sudado y con su pelo liso, casi hasta cierta versión afeminada, ¿no? Y lo vemos a él como esa persona que parece que no caminara, sino que le gritara, que siempre tiene una sonrisa para los demás, que se acerca con amabilidad. Y nos imaginamos: por favor, haz silencio y salte de aquí. Como le dijo al demonio, le dijo: ¡cállate! ¡Sal de él! Como alguien que tiene autoridad y poder. No, ese es el Salvador tuyo. Esa es la autoridad que Él tiene sobre los demonios, con su propia voz. Con su propia voz. ¿Y qué hizo el demonio? No, vamos a dialogar, lleguemos a un común acuerdo, mira, yo. No. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Eso es maravilloso. Recuerden el contexto en el que nos encontramos. Satanás genera influencia sobre las personas. Todo el que no es cristiano está siendo influenciado ¿por quién? Por Satanás. Si tú quieres ayudar a alguien que esté dominado por Satanás, sea porque tenga una influencia o una posición demoníaca, no te vas a parar delante de él. Le vas a decir: cállate y sal de él en el nombre de Cristo. Como hizo unos personajes en el libro de Hechos, los hijos de Seba, creo que se pronuncia, donde ellos mismos eran, ¿cómo decirlo?, personas judíos que intentaban sacar demonios y lo hacían en el nombre de Cristo. Cuando vieron que Pablo lo hacía, y ellos preguntaron, y el demonio les decía: a Cristo lo conocemos, a Pablo lo conocemos, pero a ustedes no lo conocemos. Y más bien lo que vino a hacer fue de oprobio y de vergüenza para ellos. Intentaron decir palabras, una serie de ritos. Estos eran judíos que por serie de artimañas sacaban demonios de las personas. Y sí, los demonios se podían ir, pero no de una forma en la que Jesús lo hace. Sencillamente se iba a nuestra parte. Los demonios tiemblan delante de Jesús porque comprenden que Él tiene una autoridad sobre ellos. Si ustedes quieren ayudar a alguien que está endemoniado, ¿qué deberías hacer? Predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Cuando el demonio escuchó la predicación del Evangelio de Cristo, entonces supo que su final había llegado. Cuando el demonio vio el poder de Cristo, entonces supo que su final había llegado. Es el poder de Él, no el poder tuyo, ¿cierto? Es el poder de Él, no el poder tuyo. Luego de todo esto, ¿qué pasó? Unos a otros se miraban: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y estos? Su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Podemos ver entonces, mis hermanos, en este escenario, que aún el endemoniado se hallaba en una congregación. Satanás no le interesa venir a la iglesia.
y habita aún en medio de nosotros, siempre y cuando Cristo nos ha predicado. Cuando Cristo no es predicado, Él está acomodado en una hamaca, relajado dentro de la persona, influenciando más bien o promoviendo el entretenimiento para permanecer enceguecido a esta persona en el cual tiene influencia. Pero cuando el Evangelio es predicado, entonces delante de nosotros podemos tener escenarios como estos. Solamente al que Jesús hace libre, verdaderamente libre es. Solamente al que Jesús hace libre, verdaderamente libre es. Y aquí hay un atributo también que hace parte de la conclusión de este sermón, que quizás ustedes y yo a primera vista no notamos. Sí, dimos autoridad con la que predicaba. Él no usaba otras ilustraciones de otras personas. Él tenía una autoridad distinta para predicar la palabra que el Padre le había dado. Sí, dimos su poder, fue evidente. Un solo mandato y el demonio obedeció. Pero, ¿qué es su amor? ¿Cuál era la condición de esta persona endemoniada? No se nos dice mucho más de él, no se nos dice si creyó, si fue creyente después de eso, ¿no? Yo creo que aquí podemos ver el amor de Cristo hacia una persona en debilidad. Cristo tuvo compasión de esta persona. Cristo tuvo compasión de esta persona, hasta tal punto que fue derribado en medio de ellos, pero no le hizo daño alguno. Cristo protegió a esta persona. Cristo sigue teniendo compasión de aquellos que son influenciados por Satanás. Recuerda que Pedro nos dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero Cristo sigue teniendo compasión de nosotros y sigue mostrándonos la gloria de su obra, del Evangelio. Aquel Evangelio que él predicaba, aquel Evangelio que él vino a cumplir, es suficiente para que dominio o influencia que pueda hacer Satanás sobre las personas. Si algún día tú has estado en presencia de alguna actividad de posesión demoníaca, sé que algunos de ustedes están en transmisión, sé que algunas personas que me han comentado de escenas difíciles de creer, pero creíbles porque son ustedes quienes me están contando, de un niño de 8 años no siendo capaz, 3 hombres grandes de sostenerlo en una silla, de movimientos en el cuerpo que no son naturales del mismo cuerpo, de cambios de voces, como me comentó algún amigo que en algún momento asistía con nosotros a esta iglesia, de presenciar a cosas que son sobrenaturales. No es la negación de que pueda existir Satanás. Si tú mismo algún día has estado en algún tipo de dominio demoníaco, en una posesión como tal, deseo que el Evangelio te haya librado de eso. No tienes que buscar quien te haga un exorcismo, sino más bien exponerte a la predicación del Evangelio y serás verdaderamente libre. Si tú al día de hoy, ustedes y yo, que estamos en esta iglesia, nos consideramos cristianos, o si ustedes y yo viviéramos una posesión demoníaca, puede servir para algo bueno, simplemente para evidenciar que no somos cristianos, porque los que somos de Cristo no puede Satanás ejercer un dominio como lo hizo delante de este hombre, porque el que Cristo hace libre, verdaderamente libre es. Sé que quedan algunas inquietudes y algunas dudas. Sé que esto pudiera abarcarse en 2, 3 sermones. Si usted tiene inquietudes, por favor, tú que estás conectado, tú que estás en esta iglesia local, acércate hoy, después, una llamada y podemos hablar un poco más. Sé que muchos de ustedes vienen de contextos, a veces de escenarios difíciles, aún quizás practicaban algún tipo de brujería, por decirlo de cierta forma, y tienen miedo y temores. Pero el propósito de este texto no es poder aclarar todas las dudas, que sí las Escrituras lo hacen. Entonces, si ustedes quieren hacerlo, esto ya es una exposición. Lo más maravilloso entonces es ver cómo el Evangelio tiene poder aún para derribar al que tiene dominio sobre la humanidad, al que es el príncipe de la potestad del aire, el príncipe, al Dios de este siglo. No necesitas enfrentarte con él con látigos y garrotes, sino con
evangelio que deseamos predicar y ser expuesto domingo tras domingo. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, gracias por esta escena donde tú nos muestras el obrar de Cristo Dios. Padre Celestial, quizás había muchas inquietudes sobre este tema para nosotros y quizás quedan muchas más inquietudes. Pero lo más maravilloso es que nos podemos fiar de Cristo. En Hebreos se nos dice que vivíamos bajo el temor de quien tenía dominio sobre la muerte. Pero el capitán de nuestra salvación vino para vencer. Podemos ver que Jesús no solo tiene poder para vencer a Satanás, sino que tiene poder para que las personas podamos también salir bajo el yugo y el dominio de Satanás en nuestras vidas. Eso es maravilloso, Dios. Eso es maravilloso. Nos podemos fiar completamente de Cristo. Nos podemos fiar completamente de la luz de su Evangelio, porque ya no somos enseguecidos por Satanás, sino porque el Evangelio ha alumbrado nuestros ojos espirituales. Gracias, Cristo, por dejarnos ver tu poder para intensificar nuestra fe, para aferrarnos a ti y darnos cuenta que la escapatoria a este mundo satánico solamente proviene de ti. Bendito sea tu nombre.